tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días. En el lugar donde se encuentre, ¿se habrá preguntado usted a dónde van los muertos? ¿Dónde va la persona cuando muere? ¿A qué lugar? Hoy vamos a respondernos a esta pregunta a través de la Biblia. Vamos a agarrar entonces nuestra Biblia, vamos a abrirla y la primera parte que debemos conocer es primeramente qué es el hombre, cómo está formado el hombre. Y para ello vamos a ir a Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Vamos a situarnos entonces en Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Esta versión lo he escogido de la Biblia, es la versión Reina Valera 1909, porque aquí aparece más claro la palabra alma viviente. En otras versiones aparece ser viviente. Es decir, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces, desde aquí podemos darnos cuenta, bueno, puse esta imagen para que pueda recrearnos, al menos que se aparezca allí, darnos cuenta de que cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, el hombre no tenía vida. Entonces, bueno, la Biblia dice que el Padre y el Hijo estaban reunidos formando al hombre. Y cuando Dios, el Padre, sopla sobre el hombre, que era solamente barro, cuando sopla, allí recién el hombre se convirtió en un alma. Entonces, según la Biblia, el polvo más el espíritu es igual al alma viviente. ¿No? Entonces aquí también podríamos apoyarnos del texto en 1 de Timoteo, el capítulo 6, versículo 7, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Aquí vemos que Dios es el que sopla. Cristo estuvo, Juan en el capítulo 1 dice que Cristo estuvo en la formación también del hombre. Pero fue Dios, el Padre, quien sopló, y el hombre vino a ser un hombre, un ser viviente, un alma. Además dice en Job 33:4, dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, amigos, acá tenemos claro de que el hombre está formado por el polvo, o sea, el cuerpo barro, más el espíritu. Eso forma parte del alma. Entonces, claro, con la Biblia, lo que es entonces la vida, ¿no? El alma viviente. Ahora, vamos a ver lo siguiente. El capítulo de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra. Y como Dios había soplado su espíritu sobre el hombre para que se convierta en un alma viviente, entonces, cuando el hombre muere, Dios recoge su espíritu. O sea, ese espíritu vuelve a Dios. Por eso tenemos el claro ejemplo cuando Cristo en Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Aquí tenemos claro de que el mismo Jesús, en su muerte, devolvió el espíritu al Padre. Está claro en la Biblia. Y Jesús murió. Ese es el procedimiento cuando una persona muere. El espíritu vuelve al Padre, quien lo dio, y el polvo vuelve a la tierra. Entonces, ya tenemos en claro qué es lo que sucede
en la muerte. ¿Qué es lo que sucede en la muerte? El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, nosotros vamos a leer un texto acá. Nos preguntamos, entonces, si el polvo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu vuelve a Dios, entonces el hombre, si el espíritu vuelve a Dios, entonces el hombre estará en el cielo. No, definitivamente la Biblia no dice esto. En Eclesiastés el capítulo 9, versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí debemos darnos cuenta claramente que los muertos no escuchan las oraciones. Tampoco el muerto no recibe maldiciones. Tampoco el muerto tiene memoria. Tampoco el muerto ama. Tampoco el muerto odia. Tampoco envidia. Todo termina. Es más, el muerto no tendrá más que hacer en la tierra. ¿Por qué? Porque el muerto es muerto en todo. O sea, tiene final en todo. Ya no tiene parte en lo que se hace en la tierra. La muerte es como un sueño. Si nosotros revisamos Marcos, el capítulo 5, versículo 39 al 40, aquí Jesús nos ilustra de lo que podría ser la muerte figurativamente, aunque algunos cuando se habla de esto se burlan de que la muerte no es así, pero Jesús mismo lo dijo. Él dijo, miren, aquí dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Aquí, cuando nosotros vemos que Cristo, uno de los maestros importantes en la sinagoga, fue a clamar para que Cristo vaya y sanara a su hija, y la niña estaba gravemente enferma, entonces Jesús le dijo, a él mismo le dijo, no se alborote, la niña no está muerta, sino duerme. Pero Cristo no se contrariaba, sino que Cristo toma la muerte como un sueño. Y estos versículos de que la muerte es como un sueño aparecen muchos en la Biblia. Hay otra cita en la cual el mismo Cristo citaba y decía, en Juan 11, del 11 al 13 dice, cuando su amigo Lázaro, que estaba en Betania, estaba también gravemente enfermo, él mandó a llamar, sus hermanas mandaron a llamar a Jesús, que estaba como a 3 días de camino, mandó a llamar a Jesús para que él vaya y, bueno, como era el maestro de milagros, auxiliara a Lázaro. Entonces, acá dice, según Juan, capítulo 11, versículo del 11 al 13, dice, y dicho esto les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero acá dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Para nuestro Señor Jesucristo, para Dios también, la muerte es como un sueño, donde la persona no siente nada, no tiene amor, no tiene odio, envidia, no tiene nada que hacer en la tierra, no podemos orar a los muertos tampoco. O sea, ese es el estado de los muertos. Entendemos bien según la Biblia que ese debe ser el estado de los muertos. Ahora, vamos a otra parte. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió ¿se acuerdan ustedes la escena de los 2 ladrones que estaban crucificados con Cristo en la cruz? ¿Se acuerdan que los 2 le injuriaban, pero después un evangelista relata la historia que uno se arrepiente y decide creer en Cristo?
Entonces, en Lucas 23, el capítulo 23, versículo 42 al 43, relata y dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el ladrón sabía que Cristo iba a venir por segunda vez y le decía que se acuerde de él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, acá yo no quiero entrar en una discusión sobre un idioma o tal, pero cuando vamos nosotros al idioma original, no voy a traducir nada, pero aquí la palabra correcta sería, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Repito, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué decimos eso? Porque Jesús, cuando muere un día viernes por la tarde, cuando Jesús muere, Jesús no murió y estuvo ese día en el paraíso. Claro que no. ¿Por qué? Porque Jesús también durmió, descansó. Él recién resucitó el día domingo. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Cuando las mujeres, en Juan capítulo 20, versículo 17, fueron a verlo y María vio a Cristo resucitado el domingo, una de las mujeres, María, fue a tocarle a Cristo. Entonces Jesús le dijo, dice, en este capítulo 20, versículo 17 de Juan, dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, Jesús no había ido al paraíso. No fue al cielo. Jesús estuvo muerto. Él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí con este versículo, con esta historia del Evangelio de Juan, se demuestra que Cristo no subió al paraíso. La promesa de Cristo para con el ladrón que se arrepintió fue que él iba a gozar de la presencia de Cristo en el paraíso. En el paraíso. Entonces, ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso el ladrón también le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, continuamos ahora. Entonces, ¿qué pasa con los muertos? Si los muertos están durmiendo, como dijo Cristo, su espíritu volvió a Dios y el cuerpo vuelve al polvo, y es verdad, porque se hace polvo el cuerpo, se torna parte del mismo polvo de la cual salió. Entonces, ¿qué está sucediendo con los muertos? En Apocalipsis el capítulo 20, versículo 12, Juan, mediante la inspiración, nos dice lo siguiente, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuándo se ha visto a un muerto parado? Lógicamente que para Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y los muertos son juzgados y son juzgados por sus obras. Las obras, las cosas que están escritas en los libros. Por eso acá dice, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras, dice, ¿no? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los muertos están actualmente siendo juzgados. Y esto es algo serio según la profecía. Eso lo tenemos en un video aparte. Según la profecía, actualmente
Hay una profecía de Daniel, el capítulo... Bueno, Daniel tiene varios capítulos, pero en las profecías de Daniel sobre las 2300 tardes y mañanas, nos dice que justamente el juicio ya empezó, y eso está en el primer mensaje del ángel, de los 3 ángeles. Dice en este mensaje que el juicio de Dios ya empezó. Hoy los muertos están siendo juzgados, su vida está siendo decidida hasta a través de las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Pero también nosotros debemos tener en cuenta que si esto se desarrolla en el santuario celestial, la primera carta de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús, hecho hombre, cuando ascendió a los cielos, Él llegó a ser parte de este juicio que está abierto en el cielo. Y Él es nuestro mediador. Por eso que Juan, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, amigos, en el cielo se está desarrollando un juicio. Y ese juicio empezó con Adán. Pero tenemos un juez que es el Padre Celestial. Tenemos un abogado que es Jesucristo el justo. Jesucristo hombre, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y también tenemos uno que nos acusa día y noche: Satanás. Pero Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Es mediante Jesús que podemos llegar, a través de su sangre, poder ser perdonados ante el Padre por los pecados que hacemos. Por eso que Juan decía: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de nosotros peca, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo creo que Jesús nos está diciendo: yo no te juzgo, vete y no vuelvas a pecar más. No podemos seguir pecando constantemente. Jesús mismo dijo: vete y no vuelvas a pecar más. Él es nuestro abogado, está bien, pero no tenemos por qué seguir pecando constantemente. Ahora, ¿qué pasará con los muertos? Con estos muertos que fueron juzgados. Hay una promesa grande y vamos a leer esta promesa. Esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 14 al 18. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
aquí está muy claro que los muertos van a resucitar, pero no todos los muertos. Los muertos en Cristo Jesús van a resucitar. Los muertos no van al cielo cuando mueren, porque si irían al cielo, ¿qué necesidad tendría de que resuciten nuevamente si ya están en el cielo? No, los muertos están durmiendo, como dice Cristo. Pero cuando venga Cristo y se haga sonar la trompeta, los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Por eso que hemos hecho este video, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios que dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi querido amigo, la promesa del Señor es que Cristo va a venir muy pronto. No es necesario que pertenezcas a una u otra, o mejor dicho, Dios no discierne o no discrimina entre congregaciones. Lo que Dios quiere es que pertenezcas a su verdadera iglesia, a esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús o la fe de Jesús. Muy pronto veremos aquellos seres queridos que murieron en Cristo Jesús, que durmieron en Cristo Jesús, resucitar. ¿Por qué? Porque muy pronto vendrá el Señor. Así que yo te animo a que tú sigas al Señor, porque aquel que cree en el Señor, en el Hijo de Dios, tendrá vida eterna. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.